por primera vez hay una grieta enorme entre la política exterior argentina y Brasil, porque siempre fueron más o menos en consonancia, a pesar de Bolsonaro incluso, en algunas cosas coincidían, pero ahora hay como un Podría abismo. decirse que sí, en realidad, a ver, hay algo que creo que Milei es incluso más, ¿cómo decirlo?, más vehemente que Bolsonaro en cuanto a marcar ciertas cuestiones en política internacional a partir de una posición ideológica. Que me parece que Bolsonaro era mucho para el Twitter y no tanto para la práctica en sí. En cambio, Milei es como que lo que dice hasta ahora lo ha puesto en práctica. Y un poco en materia de política internacional, bueno, contrastan justamente estas giras. La primera, la de Javier Milei, que estuvo en Israel, haciendo declaraciones, algunas polémicas, especialmente la del traslado de la capital de la embajada de Argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, que es una cuestión compleja y que, para hablar mal y pronto, nos está comprando gratis un conflicto interesante. No es una jugada diplomática que a Argentina le traiga ningún tipo de beneficio, ni económico ni político. Se lo explica únicamente como beneficioso desde un punto de vista de apoyo extremo hacia Israel, o sea, una cuestión ideológica. Después, bueno, obviamente la Argentina ya tenía una posición tomada en cuanto a lo que fueron los ataques de octubre pasado, ya se había pronunciado en contra. Nosotros tenemos una tradición en política internacional de condenar la violencia a nivel internacional, no era necesario agregar tanta leña al fuego. Sí, en realidad por ahí no es necesario tantas posiciones extremas. Verdaderamente los países que diplomáticamente se manejan, no sé si decir bien, pero con cierta expertise en el escenario internacional, rara vez expresan de más. Normalmente lo que hacen es expresarse lo mínimo necesario, porque a nivel internacional verdaderamente uno sí es muy esclavo de sus palabras. Entonces, por ahí esa reserva en materia de política internacional siempre es importante. Insisto, Milei lo trata desde un punto de vista ideológico y diría hasta religioso, entonces hay una cuestión bastante marcada. No así Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que siguió un poco con lo que es la tradición de Brasil en materia de este tipo de conflictos, con una relación amigable hacia Israel, porque en realidad es también un poco lo que pasaba en Argentina. Argentina tenía una relación tanto amigable hacia Israel como hacia Palestina, que hay que recordar que el gobierno de Palestina nada tiene que ver con Hamas, que es una organización separada. Esto también por ahí es importante en aras a poder eventualmente llegar con apoyo internacional a alguna solución definitiva del conflicto, que hoy no está en el horizonte, no están dadas las condiciones tampoco. Son muy pocos los países que tratan, digamos, por la coexistencia de ambos estados. El principal de ellos es China, pero con la resistencia de Occidente a definitivamente instalar un Estado palestino, es poco lo que podríamos llegar a ver en materia de avance político en este sentido. Mientras tanto, bueno, Brasil, que también tiene una idea similar a la de China, de plantear algún tipo de cooperación internacional mutua para poder destrabar al menos la parte más álgida del conflicto, son los rehenes. Tratar de tomar algunas medidas económicas para asfixiar un poco lo que es el accionar de Hamas, pues también hay algo que es una realidad, y si bien es incómodo hay que abordarlo. Existe un mercado negro de armas en el que muchas veces participan países cuyas políticas oficiales son otras y que proveen a estos grupos terroristas. Sí. Entonces, le dan toda la logística. Claro, entonces estas cuestiones, porque a ver, todo lo que tiene en capacidad militar Hamas no sale de la tierra, no brota del suelo. Entonces, seguir o hacer un seguimiento de este tipo de cuestiones también contribuye a pacificar, y esto no vale solamente para el caso del conflicto entre Palestina e Israel, sino para todos los conflictos en donde hay organizaciones paramilitares que claramente se sirven de este mercado negro. Entonces, atacar un poco este mercado negro en particular, que pasa un poco lo mismo con el caso del narcotráfico. O sea, son cuestiones analogables en el sentido de que la solución definitiva pasa por eliminar los mercados negros, y normalmente no se toman medidas en esa cuestión. De hecho, se discute muy poco, por eso es muy valorable también lo que plantea Brasil en cierta medida, que es una cuestión que se habla poco y que está bueno poner sobre la mesa.
Juan Pablo, con respecto al tema de la gira del presidente, porque estamos hablando del impacto político que ha tenido, sus repercusiones, sus discursos, pero en lo económico, ¿sirvió para algo esta gira? Si hay algo que tuvo continuidad entre el gobierno anterior y este en Argentina, es que se te golpea las puertas de cualquier billetera que quiera prestarnos plata. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque también es una triste verdad de que nos falta. Entonces, hay una cuestión que se mantiene. El problema en particular de estas cuestiones es que como Argentina es muy cíclica en cuanto a las políticas domésticas, las internacionales también, pero suelen tener un poquito más de estabilidad al menos que las domésticas, la mayoría de los grandes actores financieros están esperando a ver qué pasa. Porque el gobierno empezó hace 3 meses, para la Argentina es muy poco, todos apelan a que funcione todo bien, pero tienen sus resguardos. Sí, encima en el medio de la gira sufrió este golpe en el Congreso donde tuvo que retirar la ley ómnibus. Exactamente, entonces es como que todos están en el esperar para ver. Y en ese esperar para verse, obviamente no hay grandes inversiones, que es lo que Argentina está necesitando hoy. Más allá de esto, por supuesto, la política activa de gestionar estos fondos está y la van a seguir realizando. El ministro de Economía, más allá de que uno esté de acuerdo o no con su política, es verdad, tiene una agenda muy amplia de personas a las que puede recurrir en este sentido. También la tenía el Ministerio de Economía anterior, no es que es una cuestión privativa de este, pero en ese sentido pueden avanzar. ¿Cuál es el punto acá? Que en realidad la gira, particularmente sacando Italia, que puede llegar a haber ahí alguna cuestión de asociación, era más una gira, diría yo, simbólica y de cuestiones más ideológicas, religiosas, que de un punto económico en particular. Más allá de todo, me parece muy positivo como señal que con el Papa se hayan mostrado sin ningún tipo de animosidad, sin ningún tipo de rencor. La verdad que eso siempre ayuda porque es un ejemplo, digamos, para el resto de los mortales, en el sentido de trazar, más allá de las diferencias, de una relación cordial, que me parece que siempre es importantísimo. Aparte porque deslegitima un poco un discurso que lamentablemente frontera dentro de la Argentina no va por ese camino. Exacto. Entonces, por ahí esa señal internacional, que quizás quien las practica no mide ese tipo de consecuencias, también habilita un poco a decir, bueno, a ver, están las diferencias, no tienen por qué ser tratadas de una forma de blanco-negro entre amigos o enemigos. Es una cuestión que a mí me gusta siempre resaltar algunas frases de algunas personas que han sido grandes líderes, entre ellos alguien que siempre trabajaba mucho por la estabilidad doméstica, que fue la reina Isabel II, decía que rara vez a un político o a un mandatario le iba bien cuando iba en contra de sus propios gobernados. Entonces, esa cuestión, ¿Qué frase? Por ahí, la verdad es que bueno, que va un poco en contra de lo que se mostró al menos en la gira en el Vaticano. Hay que ver después qué pasa en la práctica, ¿no? Pero sí, volviendo al tema inicial, que nos vemos un poquito, hay una diferencia muy grande entre las políticas de Brasil y Argentina hoy, al menos en este punto en particular. Me parece que en lo que es comercial va a seguir va a haber una continuidad con lo que se venía dando, porque económicamente ambos países están muy comprometidos en que así sea por beneficio mutuo. Seguro. Entonces me parece que ahí la parte ideológica no va a permear mucho. Esto lo hemos analizado cuando estaba Javier Milei en campaña y decía retirar el Estado de las relaciones internacionales. Me parece en el caso de Brasil es algo que es imposible. Sí, es solamente discursivo. Exactamente, porque muchas de las cuestiones que hacen a las cadenas de producción integradas que nosotros tenemos entre ambos países tienen que ver con puntos de la legislación que han tratado los dos estados y con actividad continua y constante de las instituciones de estos estados. Entonces, en ese sentido, sería imposible derivar a los privados, por definición, toda esta cuestión. Me parece que ahí va a haber una continuidad que tiene que ver justamente con lo que hablamos siempre, que por ahí no es necesario revisar todo, es importante revisar solo lo que no está funcionando y lo que funciona bien, dejarlo que funcione, para que arreglar lo que no está roto, digamos. Más claro imposible. Gracias, Juanpi, por venir. No, por favor.